Ahí estoy grabando. Bueno, no sé si leyeron algo del auxiliar. Bueno, igual lo acabo de subir. Pero el primer problema que les pusimos es de modelamiento. No sé si lo vieron en clase, así un problema de modelamiento, pero esto es como una motivación para el curso. Bueno, eh, la idea es que dada cierta información, modelemos un problema de la forma P igual al máximo de una función objetivo, dadas ciertas condiciones. ¿Sí? Que en este caso es que los X pertenezcan a un conjunto que vamos a llamar conjunto factible. Y esta es la función objetivo. Esto es lo que queremos maximizar. En algunos problemas nos van a pedir que este máximo sea mínimo a veces. Pero la verdad que da lo mismo. Porque al final, si yo pongo máximo, es lo mismo que poner menos mínimo. Entonces al final todos los problemas se resuelven de la misma forma. Bueno, en la información que nos da es que, a ver, Mob va al colegio y quiere hacer su mochila, pero considera que llevar cualquier peso superior a 2,5 kilos es demasiado para su espalda. Este es un dato importante. Mob no quiere llevar más de 2,5 kilos en su espalda, por lo cual tiene que escoger qué cosas llevar. Sí, este dato también importante. La decisión que va a tomar Mob es qué cosas tiene que llevar y qué cosas no tiene que llevar. Las cosas que él posee, las cosas que él tiene poseen tanto un peso como un beneficio asociado y está dado por la siguiente tabla. Sí, acá tenemos los objetos, son 6 objetos, con sus respectivos pesos y sus respectivos beneficios. Modela el problema de maximización del beneficio de Mob. O sea, nosotros queremos encontrar el máximo beneficio que tenga Mob al llevar lo que tenga que llevar, con el fin de que no se dañe la espalda. O sea, nosotros queremos que no lleve más de 2,5 kilos. Considere también que Mob no puede dividir sus cosas para meterlas en la mochila y obtener una porción de su beneficio. Con eso se refiere a que yo no puedo llevar medio computador o medio almuerzo, tengo que llevar directamente, o lo llevo o no lo llevo. Bueno, entonces en este caso, primero, que no me ande vamos a definir las variables. Las variables son los X que nosotros tenemos que encontrar para que la función se maximice o minimice. En este caso se maximice. Las decisiones que nosotros tenemos que tomar es, ¿llevo o no el computador? ¿Llevo o no el almuerzo? ¿Llevo o no el cuaderno de Opti? Entonces al final nuestras variables van a ser x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Donde x sub i me va a decir si lleva o no lleva el objeto i. Y lo vamos a definir como una variable binaria. Vamos a decir que x sub i pertenece al 0,1, donde si x vale 0, significa que no lleva el objeto y, y si x vale 1, significa que lleva el objeto y. Entonces, esos son los valores que nosotros tenemos que encontrar. Ahora, las constantes que tenemos, si estos valores son fijos, son el beneficio y el peso de cada objeto. Entonces, para cada objeto vamos a definir un peso W sub i. Esto es W sub i. W sub 1, W sub 2, W sub 3, etc. Entonces al final tenemos que W sub i es igual al peso del objeto i.
Y vamos a definir para cada objeto el beneficio, que va a ser B sub I. B sub I es igual el beneficio del objeto I. Bueno, ya que tenemos todo esto, podemos definir la función de beneficio, ¿sí? O sea, la función objetivo. Que esto es lo que queremos maximizar. Vamos a tener que f de x va a ser los beneficios que van a entregar cada uno de los objetos. Entonces, para eso, yo voy a sumar de i igual a 1 hasta 6 el beneficio por mi variable binaria, x sub i. Porque al final, si yo si llevo i, entonces x sub i por b sub i va a ser igual a b sub i. Entonces al final voy a sumar b sub i beneficio. Si no llevo i, entonces al final x sub i va a ser 0 y x sub i por b sub i va a ser igual a 0. No voy a aportar nada. Y con esto tenemos lo que hay que maximizar. Ahora, tenemos una restricción, que es que mob no puede llevar más de 2,5 kilos en la espalda. Para eso tenemos que hacer nuestra restricción, nuestra desigualdad, que en este caso sería que necesitamos que la suma de los pesos, ¿sí? Sería W sub i por X sub i, de igual a 1 hasta 6, sea menor o igual a 2,5. Entonces al final, nuestro problema queda de la forma maximizar la suma de B sub i por X sub i, de igual a 1 hasta 6, dado que la suma de W sub i por X sub i es menor o igual a 2,5. Y X sub i pertenece del 0,1 para todo i del 1 al 6. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Perfecto. Bueno, otra forma de escribir esto es de forma vectorial, ¿sí? Esto es lo mismo que decir b traspuesto x, maximizar b traspuesto x, donde b sería el vector b1 hasta b6, y x, x1 hasta x6, dado que w traspuesto x es menor o igual a 2,5. Y que x pertenezca a 0,1 elevado a 6. Y otra forma de escribir para cuando programen esto de acá, ¿sí? Es decir, bueno, x sub i por 1 menos x sub i es igual a 0 para todo i. Porque al final las únicas soluciones de esta ecuación es x sub i igual a 1 o x sub i igual a 0. Y de esta forma queda modelado el problema de la mochila. Esto es como lo primero que se ve siempre cuando uno modela. ¿Consultas? ¿Se entendió todo? Pasamos a la siguiente. Bueno, creo que sí. Pero, ¿eso es todo? Eso es todo. Ahí Solo está. modelar. Ya. A mí me pide modelar nomás. O sea, no tengo que Ya, resolverlo.
Me quedó una duda si en la última parte donde dice xy por uno menos xy es igual a cero. Claro. ¿Por qué ¿Por, eso? Así? por qué? A ver, nosotros queremos que x sub i solo valga 0 o solo valga 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al final, si nosotros ponemos esta restricción de acá, le estamos diciendo al problema, quiero que todos los x sub i resuelvan esta ecuación. Resuelvan que x sub i por 1 menos x sub i es igual a 0. Y las únicas soluciones de esta ecuación es una ecuación cuadrática, es que sea 1 o sea 0. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra consulta? Vamos pasando a la pregunta 2. Bueno, en clase vieron lo que era un conjunto convexo, pero igual se lo voy a recordar y además están como en el resumen que les puse en el enunciado. Un conjunto convexo, vamos a decir C convexo, si, si agarro dos puntos de ese conjunto y un real perteneciente al 0, 1, entonces tengo que lambda x más 1 menos lambda, a veces uno pone t, y pertenece al conjunto. Una forma de verlo más o menos gráficamente es que si tengo una cosa así, si yo agarro cualquier xy, toda esta línea pertenece al conjunto. ¿Sí? Este es el conjunto de los lambda x más 1 menos lambda y. Por ejemplo, este de acá no es convexo. ¿Por qué? Porque si yo trazo esta línea acá, este de acá no pertenece a C. Generalmente son cosas parecidas a una bola. Bueno, y acá nos piden demostrar que la bola cerrada justamente es un conjunto convexo. Claramente, si nosotros vemos lo que es una bola cerrada, a la vista se ve que es convexo, porque es un círculo. Pero ¿cuál es la definición de bola cerrada? Si yo me doy un X, que es el centro, y un R, que es el radio, X pertenece a Rn y R es mayor a 0. Y esto es igual a los I pertenecientes a Rn, tal que la distancia entre X menos Y es menor o igual a R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a tomar dos elementos de acá, sea I1 e I2, y voy a decir, bueno, los elementos que están en esta línea pertenecen a la bola. Entonces me tomo I1 perteneciente a la bola e I2 perteneciente a la bola y un lambda perteneciente a 0,1. Que I1 pertenezca a la bola cerrada significa que X menos I1, su distancia es menor o igual a R, y lo mismo pasa con I2. Esa es la información que tenemos. Y dado eso, nosotros nos estamos preguntando qué pasa con lambda I1 más 1 menos lambda I2. ¿Pertenece o no a la bola? Entonces lo que voy a hacer, voy a sacar la distancia con X. Y necesito ver que esto sea menor o igual a R. Y acá hay un golazo. Yo sé que X es igual a lambda X más 1 menos lambda X. Oye, una consulta. Sí.
R es el radio. R es el radio. ¿Y por qué no puede ser mayor que el radio, esa distancia? O sea, ¿No sería el diámetro? a ver. Yo tengo, este es el centro. Sí. O sea, acá tengo I1, ¿sí? Que el radio es mayor a 0. O sea, su distancia es menor al radio, en este caso, menor o igual. Y acá R2. Y acá I2, que pasa lo mismo. Cualquier punto que yo tome de acá va a cumplir lo mismo. O sea, a lo más, si estos dos están pegados acá, también va a pasar lo mismo. La distancia va a ser menor a R. Pero ese X que está ahí, ¿cuál es entonces? Ah, ¿Ese X es el perdón, centro? puse un 0. Sí, el centro. Sí. Ah, ya, ahora sí, ya entendí. Gracias. Bueno, em, yo sé que entonces esto es igual a lambda I más 1 menos lambda I2 menos, reemplazo el X por esto, lambda X menos 1 menos lambda X. Y voy a juntar este con este y este con este. Entonces me queda que esto es igual a lambda por I1 menos X más 1 menos lambda por I2 menos X. Esto por desigualdad triangular, si no se acuerdan, tengo que A más B siempre es menor o igual a la norma de A más la norma de B. Entonces esto es menor o igual a lambda por I1 menos X más 1 menos lambda por I2 menos X. Esto, como es un valor real, lo puedo sacar. En general se saca como valor absoluto, pero bueno, lambda es positivo. Entonces me queda que esto es lambda por I1 menos X más 1 menos lambda por I2 menos X. Y teníamos la información de que la distancia entre X y I1, esto es lo mismo que poner I1 menos X, y la distancia entre X e Y2 es menor o igual a R. Entonces esto de acá es menor o igual a lambda por R más 1 menos lambda por R. Y esto es igual a R. Entonces al final llegamos que la distancia de cualquier punto en esta recta de acá con X es menor o igual a R. Por lo tanto, lambda I1 más 1 menos lambda I2 pertenece a la bola cerrada de radio X, perdón, a la bola cerrada de centro X y radio R, por lo tanto es convexa. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, esa era la P2A. Vamos a la... Si voy muy rápido o muy lento, me dicen, porfa. Muestre que si C es un conjunto convexo, entonces este conjunto de acá, C más X, es convexo. Al final, C más X es el conjunto de todos los puntos que... O sea, yo agarro un C y le sumo X. Si lo vemos gráficamente, esto es como tener... Si por ejemplo C está acá, ahí, esto no es convexo. C está acá, y lo estoy moviendo X. Lo estoy trasladando nomás. Entonces, si yo traslado un conjunto, debería ser convexo también, si no cambia la forma. Entonces, bueno, decimos
Voy a escribir lo que es C más X. Son los C más X tal que C pertenece a C. Lo que voy a hacer va a ser aplicar la definición como hice antes. Me tomo un I1 y un I2 en el conjunto y un lambda. Y digo, bueno, lambda I1 más 1 menos lambda I2 pertenece al conjunto. Entonces, bueno, I1 y 2 pertenecen a C más X. Lambda pertenece a 0,1. Entonces la pregunta es, lambda I1 más 1 menos lambda I2 pertenece a C más X. Para eso, notamos que si I1 pertenece a C más X, eso significa que existe un C1 en C, tal que I1 es igual a C1 más X. O sea, que I1 pertenezca a C más X implica que puedo escribirlo como la suma entre un elemento de C y, y X. Y lo mismo con I2. Pertenece a C más X, entonces yo sé que existe un C2 perteneciente a C, tal que I2 es igual a C2 más X. Entonces, lambda por I1 más 1 menos lambda por I2. Para ver que pertenece a C más X, yo tengo que demostrar que lo puedo escribir como la suma de un elemento de C más X. Entonces lo que yo quiero, lo que queremos es que esto sea igual a un C más X, con C perteneciente a C. Entonces aplicamos esto de acá, lo de arriba, lambda I1 más 1 menos lambda I2. Eso es igual a lambda por C1 más X, más 1 menos lambda por C2 más X. Y esto es igual a lambda C1 más lambda X, más 1 menos lambda C2, más 1 menos lambda X. Voy a juntar este de acá con este de acá. Me queda que esto es igual a lambda C1 más 1 menos lambda C2, más esto de acá, más esto de acá, me da X. ¿Sí? Entonces al final tengo un lambda entre 0 y 1, tengo un C1 perteneciente a C y un C2 perteneciente a C, y les estoy haciendo la combinación convexa entre esos dos. Entonces, como C es convexo, tengo que esto de acá pertenece a C. Entonces al final estoy escribiendo esto de acá como la suma entre un elemento de C y X. Entonces esto es igual a un C más X. Por lo tanto, lambda I1 más 1 menos lambda I2 pertenece a C más X, por lo que es convexo. ¿Sí? ¿Alguna duda No. con las definiciones? Si no hay dudas, pasamos a la pregunta C. ¿Voy muy rápido o muy lento? Insisto, díganme en caso de... Bueno, me piden demostrar que el conjunto, este conjunto de acá, S, es convexo. En que nunca me acuerdo yo. X1 más 2x2 menos x3.
igual a 2. Entonces, S es el conjunto de los X pertenecientes a R3, tal que se cumple esta igualdad. Podría usar la misma definición de convexidad, pero igual es como mucha matraca. Lo que voy a hacer acá es notar que S es un hiperplano. ¿Sí? Un hiperplano es un conjunto de la forma X perteneciente a Rn, tal que A traspuesto X es menor o igual a alfa, con A perteneciente a Rm, no, perdón, a Rn, y alfa perteneciente a los reales. Entonces esto es igual a los X en Rn, tal que 1, 2, menos 1 traspuesto por X es igual a alfa, que en este caso mi alfa sería 2. ¿Sí? Esto es A y esto es alfa. Yo todo hiperplano lo puedo escribir como la intersección entre dos semiplanos. Un semiplano, al final, en realidad, acá me equivoqué, y esto era igual, perdón. Un semiplano es justamente lo que había escrito acá. En vez de la igualdad, tengo la desigualdad. Entonces, esto es la intersección entre los X en Rn, tal que A traspuesto X es menor o igual a alfa, y los X en Rn, tal que A traspuesto X es mayor o igual a alfa. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir esto así, como lo escribí acá. 1, 2 menos 1 traspuesto X es mayor o igual a 2, intersectado con 1, 2 menos 1 traspuesto X es menor o igual a 2. Entonces esto de acá es un semiplano, y esto de acá también es un semiplano. Y ustedes en clase vieron que un semiplano es convexo. ¿Sí? Y también vieron que intersección de convexos es convexo. Por ende, estamos diciendo que S es la intersección de convexos. Por ende, S es convexo. ¿Sí? ¿Dudas? No salía muy... Salía bastante rápido este. No, ninguna duda. Perfecto. Seguimos con la última. También vieron la definición, si no me equivoco, en cátedra, de lo que es la envoltura convexa de un conjunto. Esto de acá. En la P3A nos piden que dado un conjunto A, entonces el conjunto convexo más pequeño que lo contiene se puede escribir de esta forma, como la envoltura convexa de A. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de conjunto convexo, conjunto más pequeño, estamos hablando de la intersección. O sea, cuando hablo del conjunto más pequeño tal que algo, estoy hablando de la intersección de todos esos conjuntos que cumplen ese algo. Entonces, el convexo más pequeño que contiene A es la intersección de todos los C con C convexo y A incluido en C.
Entonces nos piden demostrar que este conjunto de acá es igual a la envoltura convexa de A. Y por si no se acuerdan, la envoltura convexa al final es el conjunto de todas las combinaciones convexas, no necesariamente de dos conjuntos, de K conjuntos. ¿Sí? Cuando hablamos de combinación convexa, lo que pedimos es que los números que ponderan sumen 1, que sean mayores a 0, y que los vectores pertenezcan al conjunto en cuestión, que en este caso es A. Entonces vamos a hacerlo por doble inclusión. Para la primera inclusión, hay que notar que la envoltura convexa de A es convexo. Lo vieron en cátedra. Y también hay que notar que A está incluido en la envoltura convexa de A. Y con esto, yo tengo que la envoltura convexa de A es un convexo que contiene A. Entonces, sí o sí tiene que ser más grande que esto de acá. Porque esta, la más chica, es el conjunto convexo más chico que contiene A. Entonces tengo que esto está contenido en A, en la envoltura convexa de A. Ahora, esta parte, por si algunos no lo ven, es de esta forma. Tengo que, lo que hago, me tomo un X en A, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es escribirlo como una combinación convexa de elementos de A. Y esto justamente lo es, porque esto es como escribir X es igual a la sumatoria de lambda sub I por X sub I, de I igual a 1 hasta 1, con lambda 1 igual a 1, ¿sí? Entonces tengo que X es igual a 1 por X1, perdón, y X1 perteneciente a, ¿sí? Que en este caso tengo que X1 es igual a X, ¿sí? Si entonces X es igual a 1 por X, y cumple todas las condiciones para que sea una combinación convexa, entonces X pertenece a la envoltura convexa de A. Por lo tanto, tengo que A está incluido en la envoltura convexa de A. Y esa era la primera inclusión. Ahora tengo que mostrar la otra. Por demostrar que la envoltura convexa de A está incluida en la intersección de todos los C con C convexo y A incluido en C. Acá puse A incluido en A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar un elemento en la envoltura convexa de A y tengo que demostrar que pertenece al convexo más pequeño que contiene A. Entonces digo, bueno, X es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta K de lambda sub I por X sub I con lambda, con todos los lambdas sumando 1 y todos los X sub I pertenecientes a A. Entonces quiero demostrar que si yo tengo un X cualquiera definido de esta forma con cualquier K, entonces esto pertenece a C.
perdón, a la envoltura, a esta cosa de acá, al convexo más pequeño que contiene A. Queremos que pertenezca acá. Ahora, una forma de demostrar esto, en vez de yo demostrar que la envoltura convexa de A está incluida acá, yo voy a demostrar que la envoltura convexa de A está incluida en C para todo C convexo que incluya a A. Si yo demuestro esto, o sea, si la envoltura convexa de A está incluida en C para todo C convexo que incluya a A, entonces al final la envoltura convexa va a estar incluida en la intersección de todos esos conjuntos, porque pertenece a todos. Entonces lo que nos basta acá es demostrar que la envoltura convexa está incluida en cualquier conjunto convexo que contenga A. Entonces, en vez de demostrar que el X pertenece acá, yo voy a demostrar que X pertenece a C con C convexo y A incluido en C. Para eso voy a hacer una inducción sobre K. Sobre K. Entonces digo, bueno, para el caso K igual a 1, tengo que X es igual a la suma de I igual a 1 hasta 1 de lambda sub I por X sub I con lambda 1 igual a 1 y X sub I perteneciente a A. Entonces esto es lo mismo que decir 1 por X sub 1. Entonces al final llegamos a que X es igual a X sub 1. Entonces X pertenece a A. Y por la definición del convexo que nos dimos, ¿sí? Es un convexo que contiene A. Tenemos que está incluido en C, entonces X pertenece a C. Con eso tenemos el caso base. Para la hipótesis inductiva, suponemos que si X se escribe como la combinación convexa de K elementos, entonces X pertenece a C. Y lo queremos demostrar ahora si yo tengo un X, que es la combinación convexa de K más 1 elementos, entonces X pertenece a C. Bueno, arranco diciendo X es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta K más 1 de lambda sub I por X sub I. Esto es lo mismo que decir lambda sub K más 1 por X sub K más 1 más la suma de I igual a 1 hasta acá de lambda sub I por X sub I. Acá hay que usar esto. Yo sé que la suma de todos los lambda es igual a 1. Por ende, lambda sub K más 1 más la suma de lambda sub I de I igual a 1 hasta acá
es igual a 1. Por ende, lambda sub k más 1 es igual a la suma, perdón, es igual a 1 menos la suma de los lambda sub i de igual a 1 hasta acá. Entonces lo que voy a hacer va a ser definirme esta suma como un lambda. Tengo entonces que lambda sub k más 1 es igual a 1 menos lambda. Bien grande. Entonces esto es igual a 1 menos lambda por x sub k más 1 más la suma de lambda sub i por x sub i de igual a 1 hasta acá. Ahora, tengo este 1 menos lambda, pero me falta un lambda. Entonces yo lo voy a agregar, voy a hacer un ni quita ni pone, voy a dividir y a sumar, a multiplicar. Entonces, acá hay que notar, esto de acá pertenece a A, por ende, pertenece a C. Y esto de acá pertenece a C por la hipótesis inductiva. Porque es la combinación convexa entre K elementos de A. ¿Por qué es combinación convexa? Para que sea combinación convexa necesitamos que X sub i pertenezca a A para todo I, ¿se tiene? Y necesitamos que la suma de los elementos que ponderan X me dé 1. Vamos a ver si se tiene o no se tiene. Tenemos que la suma de lambda sub i partido en lambda es igual a la suma de lambda sub i partido en lambda. Y nosotros definimos a lambda como esto mismo, como la suma de lambda sub i desde i igual a 1 hasta acá. Y esto me queda lambda partido en lambda, y esto es igual a 1. Entonces tengo que la suma de los elementos que ponderan a x me da 1. Entonces, esto es una combinación convexa entre k elementos de A, y por la hipótesis inductiva nosotros teníamos que si tengo una combinación convexa entre k elementos de A, entonces x pertenece a C. Entonces al final tengo 1 menos lambda por un elemento que pertenece a C, más lambda por otro elemento que pertenece a C. Como C es convexo, entonces tengo que este elemento de acá pertenece a C. ¿Sí? Y al final llegamos a que la suma de lambda sub i por x sub i de i igual a 1 hasta k más 1 pertenece a C. Y con esto tenemos que la envoltura convexa de A está incluida en C para todo C convexo, tal que A esté incluido en C. Y esto implica que la envoltura convexa de A está incluida en la intersección de todos esos conjuntos. Y entonces ahí tenemos la otra inclusión. Por lo tanto, la envoltura convexa de A es igual a esto. ¿Alguna duda? Este igual era un poco de matraca. ¿Quedó claro? Sí que igual eran muchas definiciones, muchos lambda también. No sé si hablaron en el chat.
Bueno, entonces voy a seguir con la pregunta, con la B. Demostrar que toda función lineal es convexa. Esto no lo vieron en clase. Igual les puse la definición en el resumen. Una función convexa es una función que va desde un conjunto convexo hasta R. Tal que si yo evalúo a F en una combinación convexa, esto es menor o igual a lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y. O sea, es la imagen de una combinación convexa es menor o igual a la combinación convexa de las imágenes. ¿Sí? Esto con x, y perteneciente a S y lambda perteneciente a 0,1. Para verlo gráficamente, esto es una función de esta forma. Lo que quiere decir es que si yo tomo cualesquiera x e y, si yo trazo una línea acá, la línea siempre va a estar por encima, o al menos va a ser igual, al menos, por encima o igual que la curva misma. Entonces, en este caso, si hablamos de la ecuación lineal, o sea, de la función lineal, si yo me tomo cualquier x e y, y yo trazo una recta entre x e y, al final va a ser igual la función. Por lo tanto es convexa. Pero esa es la forma gráfica de verlo. Entonces lo que yo voy a hacer, me voy a dar una función lineal cualquiera y voy a ver qué cumple esta desigualdad. Entonces sea f de x igual a ax más b. ¿Qué pasa si lo evalúo en una combinación convexa? Tengo que f de lambda x más 1 menos lambda y es igual a por lambda x más 1 menos lambda y más b. Esto es lo mismo que lambda a x más 1 menos lambda a y más b. Y acá el golazo que usamos en un ejercicio anterior, tenemos que b es igual a lambda b más 1 menos lambda b. Entonces, esto es igual a lambda b más 1 menos lambda b. Entonces, lo que voy a hacer es juntar este con este y este con este. Y me queda que esto es lambda por ax más b más 1 menos lambda por a más b. Y esto efectivamente, esto es f de x y esto es f de y. Por lo tanto, esto es igual a lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y. Al final llegamos directamente a la igualdad, pero la igualdad está dentro de la desigualdad. Por lo tanto, tengo que mandar el lápiz. F es convexa. ¿Alguna duda con esto? No. ¿No? Perfecto. ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Bien, creo yo. Perfecto.
Y esta es la última. Demostrar que la función x cuadrado es convexa. Si nosotros vemos la función x cuadrado, claramente lo es. ¿Sí? Me salió media deforme, pero bueno. Pero a mí la verdad me costó hacer este ejercicio, pero es bastante lindo. Porque uno no empieza como... O sea, si yo empiezo con esto, no llego a nada. O sea, es como muy difícil que llegue a algo. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, lambda por 1 menos lambda por x1 menos x2, yo sé que todo eso es mayor a 0. ¿Por qué? Porque esto es mayor o igual a 0, esto es mayor o igual a 0, y esto es mayor o igual a 0. ¿A qué queremos llegar? A que lambda por f de x, 1, más 1 menos lambda por f de x2, sea menor o igual, sea mayor o igual, perdón, a lambda, perdón, a f de lambda x1 más 1 menos lambda x2. ¿Sí? O sea que lambda x1 cuadrado más 1 menos lambda x2 cuadrado sea mayor o igual a lambda x1 más 1 menos lambda x2 al cuadrado. A eso quiero llegar. Entonces empiezo de esto que es verdadero. Entonces voy a desarrollar este binomio al cuadrado y voy a ver qué voy haciendo. Me queda que esto es lambda por 1 menos lambda por x sub 1 cuadrado menos 2xy x1, x2 más x2 al cuadrado. Todo eso mayor o igual a 0. Acá voy a desarrollar. Voy a distribuir esto con esto. Me queda lambda por 1 menos lambda x1 cuadrado menos 2 lambda por 1 menos lambda por x1, x2 más lambda por 1 menos lambda por x2 al cuadrado, y todo eso es mayor o igual a 0. Acá, otro golazo. Voy a escribir lambda como 1 menos 1 menos lambda. ¿Por qué? Porque yo quiero formar esto. Quiero formar un binomio al cuadrado. Entonces fíjense que acá tengo el 2 lambda por 1 menos lambda por x1 por x2, que es como el término central de este binomio al cuadrado. ¿Sí? Acá voy a tener, desarrollando esto, el lambda cuadrado x cuadrado, que es el primer término, y si pongo esto acá, voy a obtener el 1 menos lambda al cuadrado x2 al cuadrado, que sería el último término del binomio al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que decir lambda x1 al cuadrado menos lambda cuadrado x1 cuadrado menos 2 lambda por 1 menos lambda por x1, x2 más 1 menos 1 menos lambda por 1 menos lambda x2 al cuadrado. Y todo eso es mayor o igual a 0. Desarrollando me queda lambda x1 cuadrado menos lambda cuadrado x1 cuadrado menos 2 lambda 1 menos lambda x1 x2 más. Voy a multiplicar todo esto por esto y por esto. 1 menos lambda x2 al cuadrado menos 1 menos lambda al cuadrado x2 al cuadrado. Y todo eso es mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar este término de acá con este de acá
y con este de acá. Fíjense que acá tengo lambda x1 todo al cuadrado. 1 menos lambda x2 todo al cuadrado. Y después tengo 2 por lambda x1 por 1 menos lambda x2. Entonces esto es un binomio al cuadrado. Me queda menos lambda x1 más 1 menos lambda x2 al cuadrado. Más lambda x1 cuadrado más 1 menos lambda x2 al cuadrado. Y todo eso mayor o igual a 0. Y paso esta parte al otro lado. Al final me queda que lambda x1 cuadrado más 1 menos lambda x2 cuadrado es mayor o igual a lambda x1 más 1 menos lambda x2 todo al cuadrado. Por lo tanto, con esto demostramos que x al cuadrado es convexa. Y eso. ¿Alguna duda? Aquí que podría darnos un poco la intuición, porque claro, yo hubiese partido con lo que dijiste, esto no nos lleva a nada. Entonces Claro. no sé cómo podría verlo un poco mejor, digamos. Como intuición, a ver, yo necesitaba que me aparecieran todos estos términos. Necesitaba que me apareciera el binomio al cuadrado. O sea, necesitaba que me apareciera esto. Y que al mismo tiempo me apareciera esto. Entonces, es que a ver, es que es mucho, como mucho ojo en realidad. Pero al final es como que uno va intentando de muchas formas, intenta llegar a una desigualdad que sea cierta y a partir de eso llegar a lo que quiero. Pero al final lo que yo pensé fue, bueno, necesito todos cuadrados. Y necesito que me aparezca el lambda y el 1 menos lambda. Probé con esto, con el más, y no me dio. Después dije, bueno, pruebo con el menos. Y dije, bueno, igual tiene todo el sentido del mundo, porque necesito que uno de estos términos se me venga para acá. Entonces necesitaba un menos. Y la verdad, el lambda por 1 menos lambda fue como intentando, así como que ahí fui armando la desigualdad. O sea, mi recomendación es que si necesitas cuadrados, mete los cuadrados. Y ahí vayas como tanteando. Y eso. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó todo más o menos claro? Si voy, insisto, si voy muy rápido, voy muy lento, necesito que me digan. Entonces, si no hay duda, la dejamos hasta acá. Igual me voy a quedar un ratito más por si quieren preguntarme algo. También tienen el profe subió una guía, o sea, como un libro de ejercicio. Pueden hacer de ahí, preguntarme, a Javier también. Y eso. Así que lo dejamos hasta acá. ¿Cómo paro la grabación?